Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a Arte y Café con la curadora. Soy la doctora Gisela Carbonell, curadora en el Cornell Fine Arts Museum en Rollins College. Es un placer para mí darles la bienvenida a que me acompañen a este recorrido que más bien va a ser como una reflexión, una charla, ¿no?, sobre la exposición The Place as Metaphor, Collection Conversations, que cerró recientemente luego de una instalación con varias rotaciones, voy a hablar de eso en breve, desde el 2019 debería decir. Así es que vamos a comenzar. Bien, a medida que vayamos comentando la exposición, voy a compartir con ustedes que nos acompañan algunas reflexiones sobre el proceso de esta exposición y un poco compartir con ustedes lo que hace el proceso curatorial en nuestro museo tan distinto al de otros museos, particularmente porque somos un museo académico y trabajamos de manera directa con nuestros estudiantes en el proceso de creación y de investigación, etcétera, de muchas de nuestras exposiciones, no de todas de la misma forma. Así es que si tienen preguntas, comentarios sobre el proceso curatorial, sobre cómo tomamos las decisiones que tomamos para organizar nuestras exposiciones, siéntanse en libertad de añadirlos en la cajita de los comentarios y voy a estar respondiendo a los comentarios y a las preguntas a través de esta presentación. Bien, así que como les mencioné, vamos a estar concentrándonos en esta exhibición The Place as Metaphor, Collection Conversations. Esta es una exhibición que fue el primer proyecto, de hecho, que yo trabajé cuando comencé aquí en mi posición como curadora en este museo en el 2018 y la exposición entonces abrió al público en el 2019. Así es que espero que tengan su cafecito y vamos entonces a pasar a ver algunas de las imágenes recordando esa primera rotación de la exposición. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Bueno, porque nosotros acabamos de cerrar esta exposición hace unas semanas atrás y cierra, por decirlo de alguna forma, un capítulo en el programa de exposiciones del museo. Muchas personas a veces se sorprenden cuando se enteran de que en el museo nosotros cambiamos las exposiciones como cada 4 meses. Todos los años rotamos varias veces todas las galerías, quiere decir, o todas las salas. Quiere decir que trabajamos en exposiciones nuevas, con temas nuevos y rotamos las obras, ¿verdad? Obras que a lo mejor son nuevas, se exponen por primera vez, obras que a lo mejor no se ha expuesto en mucho tiempo, pues usamos esas obras en distintos contextos, con distintas narrativas, y las usamos para decir o contar distintas historias, ¿verdad? Así que nos sirve el arte de distintas maneras. Esta imagen que ven aquí a mano izquierda es la pared de entrada con el título de la primera rotación, la primera edición de la exposición The Place as Metaphor, Collection Conversations. Esta exposición desde el enero del 2019 hasta cuando cerró en abril de este año, contó con 6 rotaciones. Quiere decir que el tema se mantuvo el mismo, el concepto se mantuvo el mismo a través de todas estas temporadas, desde el 2019 hasta el 2021, pero cada temporada cambiamos algunas de las obras en las salas y reenfocamos la exposición, ¿verdad? Así que ella se ha ido transformando, este proyecto se ha ido transformando y hemos ido reenfocando el concepto y la narrativa a través de este tiempo para plantear las preguntas que esta exposición, a las que esta exposición intenta abordar. Y voy a entrar en eso en breve. A través de estas distintas ediciones, la exposición contó con más de 60 obras de la colección, con un puñado de obras suplementarias de colecciones privadas
y particularmente de Art Bridges, donde nosotros pedimos prestadas varias obras de su colección. Y en mano derecha de esta imagen les muestro una foto del catálogo de la colección permanente que se publicó a la misma vez. ¿Verdad? El momento fue perfecto porque el catálogo se publica exactamente cuando estoy yo entrando a trabajar en este proyecto. Así que lo utilizamos como un punto de partida, que el catálogo de la colección permanente que celebra, creo que son 103 de las obras, no quiero decir necesariamente más importantes, pero de obras significativas de la colección, algunas de las cuales estaban incluidas en esta primera edición de la exposición, que como pueden ver, para la pared de título, la pared de bienvenida, de introducción a la sala, es la pintura, es un cuadro del artista norteamericano Jonas Lee, que tiene esta escena de Broadway en Nueva York, es de principios del siglo XX y es la misma que utilizamos para la cubierta del catálogo de la colección permanente. Así que un poco eso le da contexto, ¿no? a esta primera edición de la exposición. ¿Cuál es el punto de partida para nosotros? Pues el punto de partida en realidad fue en el 2018. Fueron los estudiantes del curso de Historia del Arte Museum Practicum. Es la práctica de los estudiantes que se gradúan, que están en su último año en Historia del Arte, en este caso bajo la supervisión y la tutela de la doctora Mackenzie Moon Ryan del Departamento de Historia del Arte. Estos estudiantes trabajan todo el semestre aprendiendo cómo funcionan los museos, cuáles son las distintas tareas que existen en el mundo del museo, cómo el museo, cuál es la misión y cómo la logra en términos de la preparación de sus exposiciones, etcétera. Y entonces ellos van trabajando conmigo como curadora y con la profesora a través del semestre para entonces el próximo semestre. El trabajo de ellos se vio reflejado en la exposición. Así que para efectos míos fue como tener un equipo de trabajo con, creo que eran 14 o 15 estudiantes que tuvimos en ese momento. Ellos ayudaron en las siguientes tareas: investigar obras de arte y artistas, seleccionar temas y narrativas, disponer las obras en las salas, redactar material didáctico, seleccionar colores para pintar las salas, crear reportes de condición de obras, voy a hablar un poquito de eso en breve, y aspectos variados del trabajo curatorial y de la operación del museo en su entorno más amplio. Aprendieron y pusieron en práctica el trabajo en equipo y también tuvieron que hacer presentaciones al público sobre su trabajo. Y en esta imagen que comparto aquí con ustedes, que fue en el 2018, estamos ahí con los planos de las salas, con los estudiantes reunidos conmigo, otro personal del museo, y estamos mirando cuáles son las obras que nos interesa incluir en cada una de las secciones de la exposición y cómo las vamos a distribuir en la sala, ¿verdad? Así que esto es un proceso que es bien dinámico y que tiene que reflejar el concepto de la exposición, pero tiene que además ayudar al visitante a navegar el espacio de las salas de una forma activa y de una forma que provoque interés y que el visitante entonces quiera acercarse y mirar más de cerca, mirar más detenidamente y aprender, que obviamente pues es el objetivo primordial para nosotros. En esa imagen a la izquierda vemos el esquema de la sala con las obras, ¿verdad? Tenemos las láminas de las obras pequeñitas para poder moverlas y jugar con ellas a ver cuál era la mejor disposición y en las salas. Y entonces vemos la muestra de los colores de pintura, que para ellos fue una de las partes más divertidas, ¿no? de la exposición o de la organización y de toda esta parte de producción. Hablé anteriormente de que ellos también aprendieron a hacer informes de condición de obra, ¿verdad? Estos reportes son, usualmente en los museos los realizan
los registradores o el jefe de la colección, ¿no? En nuestro caso tenemos un Collections Manager, un manager de la colección y de exhibiciones, y los estudiantes trabajaron con él, lo ven aquí en la lámina de la izquierda, en esa imagen. Están trabajando con un panel, esta es una obra de la época medieval de nuestra colección, y nuestro manager de la colección está utilizando una luz especial para enseñarle al estudiante lo que está mirando, ¿verdad? Cuáles son las cosas que está buscando en términos de la condición de la obra, para entonces anotar eso en el récord y pensar, imagínese usted que el récord de la obra de arte es como el récord médico de una persona, ¿no? Ahí está si ha mejorado, si ha empeorado, si tuvo un accidente, si hubo que darle un tratamiento, si se ha perjudicado de alguna forma, si ha habido grandes cambios, recomendaciones para su cuidado, etcétera. Así que los estudiantes tuvieron esa experiencia de primera mano, aprendiendo con mi colega Austin Reeves cómo conducir llevar a cabo ese tipo de reporte de condición, que es algo bien especializado, ¿verdad? Eso no lo hace el curador, lo hacen estas personas que están entrenadas específicamente en eso. En la foto de la derecha vemos a algunos de los estudiantes dando un informe a miembros de nuestro board, de nuestra junta, sobre el trabajo que ellos estaban haciendo, el trabajo de investigación, y dando el informe de progreso al board sobre lo que estaban preparando y cómo eso se iba a ver reflejado en la exposición. Así que es muy raro, ¿no?, que estudiantes a nivel subgraduado tengan este nivel de experiencia, ¿no?, tan de cerca, esta experiencia práctica, que no es solamente leerlo en un libro, sino es aprender haciendo. Así que esa es una de las cosas que me ha encantado de trabajar en este proyecto, porque le ha dado la oportunidad a muchos estudiantes en los 2 años de que ha estado la exposición, de hacer este tipo de trabajo y de tener este tipo de experiencia. Bien, cuando esta exposición abre, en el 2019, abrió ocupando 2 salas, las 2 salas más grandes del museo. Así que para mí fue un reto porque en términos de espacio era un área grandísima, que me permitía entonces dividir la exposición o segmentar un poco la exposición en temas, ¿verdad?, en secciones, pero que a la misma vez tenía que guardar una coherencia en el todo. Así es que nosotros lo que hicimos fue, fuimos agrupando las obras por temas, y eso es lo que les estoy mostrando en esta imagen. Y aquí tenemos los temas, que son Beyond the Immediate, o más allá de lo inmediato, la ciudad, el paisaje, devoción o fe, la experiencia del artista y la política del lugar. Nosotros lo que hicimos fue pensar, ok, este concepto del place, ¿no?, del lugar, que puede ser abordado de tantas perspectivas distintas, ¿verdad? Más allá de lo inmediato, pues se refiere a lugares que quizás, veo la imagen, que esa imagen colorida que aparece es una obra de Larry Dinkin, en el cual el artista refleja un lugar que le aparece a él en un sueño, ¿verdad? Más allá de la inmediatez, es algo ya imaginado. Cuando pensamos en lugares, también pensamos en lugares, en áreas específicas, geográficas, como la ciudad, la naturaleza o el paisaje. También lugares que tienen una relación con la práctica de la fe o la devoción. Puede ser un lugar como por ejemplo una catedral. La experiencia del artista, cómo el artista se relaciona a un sitio específico, y obviamente cualquier lugar. Muchos lugares, podríamos decir, tienen carga política, por lo menos los de las obras que nosotros escogimos para la exposición. Así que un tanto esos fueron los temas guía para nosotros entonces decidir cómo disponer las obras en las salas y escribir esos textos como ese que usted ve ahí en la pared, que los redactamos juntos entre los estudiantes y yo. Ellos se dividieron los temas, las secciones, ellos escogieron las obras en las que ellos se querían enfocar. Entonces hicieron la investigación junto conmigo, investigación de los archivos del museo, el archivo de la obra específicamente, investigación sobre los artistas, y entonces redactamos todos esos textos para entonces tenerlos en las salas y un poco guiar el visitante a medida que fuera recorriendo.
los espacios de exposición. Así que este acercamiento nos permitió diversidad de perspectivas, de acercamientos, por supuesto, y también contrastes. Y esto es un punto importante porque la exposición no es una exposición de equivalencias, ¿verdad? No es que estamos diciendo un artista en el 1600 pintó una catedral de esta forma y un artista en el 1990 la pintó de esta forma. Sino, aunque hay unos contrastes, como el que les estoy mostrando en la pantalla, es una exposición que abre la puerta a reflexionar sobre cómo distintos artistas de distintas épocas y de distintos trasfondos y experiencias conciben el concepto del lugar y cómo lo reflejan. En algunos casos puede ser muy similar, a pesar de las distancias geográficas. En otros lugares pueden ser bien distintas, como en el caso que les estoy mostrando aquí. En la imagen de la derecha, la catedral pintada por Doris Leeper en el 1958, que es un cuadro, un óleo sobre lienzo. Lo pusimos al lado de esta imagen de una catedral en Italia, captada por la cámara de Marcos Brunetti miles de veces, ¿verdad? Porque él retrata estos monumentos, los va retratando, saca miles de fotos y entonces luego hace la composición. Así que dos procesos totalmente distintos de representar un edificio que tiene que ver con la práctica de la fe, es un lugar de devoción. Así que distintos acercamientos técnicos y distintos acercamientos también en términos de la relación del artista con un monumento como ese. Así que esas sutilezas que a veces no nos percatamos cuando pensamos en estas obras o cuando vemos estas obras, son las que yo quería que los estudiantes se detuvieran un poco a pensar, a reflexionar y darse cuenta de verdad que aunque los artistas están representando algo similar, el impulso o el interés por representarlo responde a inquietudes distintas. Y esa era la parte que nos interesaba investigar. También, como había mencionado, esta exposición nos permitió y particularmente le permitió a los estudiantes explorar visiones tradicionales, como por ejemplo el paisaje y la ciudad, cosas en las que pensamos rápidamente, ¿no? Cuando nos plantean la idea del lugar, pensamos en áreas geográficas, pensamos en la naturaleza, pensamos en una localidad. Y esta exposición nos permitió explorar estas visiones tradicionales, pero considerarlas desde una perspectiva crítica. Por ejemplo, representaciones de lugares como la ciudad o el paisaje, como había mencionado, que van más allá de la recreación de lo observado y que plantean una narrativa sobre la experiencia de los mismos. Así que un poco trascender esa expectativa de que un paisaje me muestra una escena en la naturaleza, a plantearnos o a reflexionar sobre la idea de que ese paisaje lo estamos viendo a través de la visión de un artista que vivió una época específica, en un lugar específico, con unas experiencias específicas y que todo eso contribuyó a que él o ella percibiera y representara el paisaje de una manera distinta al de otro artista, ¿verdad? Y eso es un poco lo que tratamos de lograr en la imagen de la derecha, esta presentación como tipo de salón de pintura, ¿no? Donde aglomeramos no solamente pinturas, sino también fotografías de paisaje. Y un poco querer abrumar al visitante con esta pared llena de estas obras, con imágenes de paisajes, pero de nuevo de diferentes épocas, respondiendo a diferentes inquietudes y a diferentes intereses, y siguen siendo paisajes. Así que un poco también para mí es bien interesante, sobre todo trabajando con los estudiantes, ver cómo la definición que usamos, en este caso, el ejemplo del paisaje, cómo vamos un poco flexibilizando, estirando un poco esa definición de paisaje, que no es solamente representar la naturaleza, sino que esa representación está cargada, ¿no? De una experiencia y de un significado.
y que se hace más rica dependiendo de su contexto. Y en la izquierda, en la foto de la izquierda, tenemos un poquito una imagen hacia la otra sala, la sala adyacente y otra exhibición, pero también la sección de la ciudad. Para mí era importante también en esta edición primera de la exposición incluir imágenes que celebraran y que exploraran la experiencia del artista y cómo estaba ligada a un lugar específico. Así que la experiencia del artista aquí enfocada en la relación del artista con lo que está representando. Así que con el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la foto de la izquierda, Robert Rauschenberg, sus perspectivas sobre asuntos políticos, históricos, en esa obra representada a través de su propia experiencia viajando, por ejemplo, a otros países, su experiencia de la Unión Soviética, sus comentarios sobre la política de ese momento. En el centro vemos el taller de Eitan Shapira y en la parte derecha esa obra vertical de Sam Gilliam, respondiendo a un interés de su parte por experimentar con diferentes técnicas de trabajar el lienzo. Así que un poco la experiencia, la mano del artista, la voz del artista, cómo se relaciona su propio contexto, sus circunstancias y su experiencia con lo que nosotros vemos. Y de esa forma hacer un vínculo, ¿no?, con el artista a través de la obra. Esta sección de la política del lugar fue bastante popular entre los estudiantes. Fue una que querían trabajar muchos de ellos y yo también estaba muy interesada porque es un tema que me interesa trabajar mucho y que lo trabajo mucho en mi práctica curatorial, que es la política del lugar. Así que aquí lo que hicimos fue trabajar con la diversidad de discursos dependiendo de quién narra o quién representa la historia. Por ejemplo, en la foto de la derecha tenemos 3 obras. En la de la izquierda, por ejemplo, de 1986, el Sitting Bull de Andy Warhol. En el centro, el Colón llegando a América del 1892 de Guerra. Y en la derecha, Edgar Heap of Birds, una obra de un artista Native American, ¿verdad? Así que, ¿cómo nos presenta el asunto del, entre comillas, descubrimiento de América, las personas que ya se encontraban ahí, ese momento que puede ser narrado desde perspectivas tan distintas? Tenemos aquí 3 artistas, ¿verdad? Un americano blanco, un europeo y un artista nativo americano, representando o creando obras que hablan sobre este asunto de identidad, sobre este asunto de historia, sobre este asunto de política y de ese sentido de pertenecer, ¿verdad? De quiénes pertenecen y quiénes y cómo se da esa dinámica. Así que este junte de estas obras, ¿verdad?, que si las vemos individualmente quizás no son tan explícitas, al ponerlas juntas crean un diálogo, ¿verdad? Y verlas juntas en la sala, yo creo que el observador que se toma unos minutitos para mirar y leer las fichas didácticas va trazando esas conexiones entre esas obras y entonces surgen preguntas, ¿no? Y surgen reflexiones, que es lo que siempre, el objetivo que siempre tenemos cuando hacemos esto, que siempre, por lo menos aquí, ¿no?, nosotros lo trabajamos de manera bien intencional. La exposición también nos permitió traer artistas físicamente a nuestro espacio pre-pandemia y virtualmente durante la pandemia. Uno de los eventos más exitosos durante el 2019 fue la presentación del artista Guillermo Galindo, que nos trajo su performance Sonic Borders. Nosotros teníamos 3 obras de Galindo expuestas en la exhibición y de hecho adquirimos 2 de ellas para nuestra colección y Galindo vino a hacer esta presentación en la que él hace un performance
donde crea sonidos, le saca sonido a objetos que él ha recolectado de la frontera entre Estados Unidos y México. Él es un artista que con su arte, con su creatividad, con su forma de expresarse, le da voz a las personas que intentan cruzar la frontera, que intentan llegar a este país a buscar mejor vida y que son anónimos, que son desconocidos, de quien no sabemos los nombres, no sabemos sus historias, pero sí sabemos que están tratando de mejorar su vida y la de sus hijos, ¿verdad? Así que Galindo utiliza objetos descartados en la frontera, cosas que los propios inmigrantes han dejado atrás o han desechado, y él las recoge y las crea, les da otro significado y otro objetivo, y les saca sonido y crea unas composiciones bellísimas con esos objetos. Así que ese día tuvimos un performance maravilloso y tuvimos una oportunidad de tener una conversación muy enriquecedora sobre el asunto de la inmigración desde la perspectiva de un estado no fronterizo como es Florida, pero que tenemos tantos inmigrantes en este estado. Así que fue interesante como nos abrió la puerta a través del arte visual, del arte de la escultura, del sonido, la música, para hablar de un asunto tan importante en nuestros días. Y aquí tenemos las dos obras de Galindo, el zapatófono en la imagen superior y el ropófono. Esas son dos que adquirimos para nuestra colección. Y en la derecha lo vemos a él sentado en la sala, en el museo, con un grupo de estudiantes. Y esa es otra de las cosas que me encantan de estas exposiciones, es proveer oportunidades para los estudiantes e interactuar, conocer, conversar con artistas de talla internacional, como Galindo, por ejemplo, donde hubo la oportunidad de conversar en una forma más íntima con un grupo pequeño de estudiantes que le hicieron preguntas y conversaron sobre su práctica, sobre sus intereses, sobre su activismo en el contexto de la exposición, viendo sus obras ahí en la sala y habiendo asistido a su performance. Que son experiencias únicas que hemos logrado tener y para nuestros estudiantes más aún. Bien, pasando entonces a las próximas temporadas, como dije, nosotros seguimos con el concepto de la exposición y con esos temas guía que discutimos al principio, hubo que reducir a una sola sala, porque en la otra sala teníamos otros proyectos ya en calendario. Así que seguimos en una de las salas, que es la que usamos mayormente como nuestra sala curricular, con el mismo concepto. Entonces rotamos para incluir otras obras de otros artistas. Ahí estoy yo con un grupo de estudiantes conversando sobre esta obra maravillosa del artista Gonzalo Fuenmayor, que se titula God Bless Latin America, que parece una fotografía, pero no lo es un dibujo. Y en la izquierda, una obra de Josephine Halvorson, que tiene que ver con cómo medimos el terreno, cómo medimos la naturaleza y demarcamos la naturaleza. Y en la foto inferior, una instalación donde incluimos obras de artistas americanos, de artistas europeos y en este caso de un artista puertorriqueño en proximidad y en conversación, en diálogo en la sala. Y de nuevo, esta exposición nos permite, este tipo de exposición y de curaduría nos permite establecer esos diálogos entre artistas a través del tiempo, ¿verdad? Así que tenemos aquí obras, por ejemplo, en el caso de George L.K. Morris, esa pintura azul que aparece a mano derecha con tonos de azul del 1944, el diálogo con cuadros del siglo XIX y al lado de una pintura contemporánea del artista puertorriqueño Rafael Trelles. Todas tienen que ver con la noción y el concepto de lugar. Así que es el tema la que nos ha servido de hilo conductor en estas 6 ediciones de esta exposición. Y les comentaba al principio que esta exposición también nos ha permitido abordar temas desde diferentes ángulos, en algunos casos de forma quizás inesperada, ¿verdad? Esta imagen que aparece
Estas imágenes religiosas que aparecen aquí, esta pintura bellísima de Lavinia Fontana a mano izquierda, luego Cosimo Rosselli, ¿verdad? Estos cuadros más tradicionales religiosos del Renacimiento. Hay una del siglo XVII, me parece, o XVIII, a mano derecha, que hacen alusión a sitios, en este caso, lugares bíblicos o escenas bíblicas, ¿verdad? Lugares de fe, y que muchas de estas obras en la época en que se pintaron se utilizaban en espacios de devoción familiar o de devoción íntima, o fueron parte de pinturas de paneles en un altar en alguna iglesia, ¿verdad? Así que tienen una conexión con el lugar. Y a mano derecha, una de las nuevas adquisiciones en el 2020, esa obra monumental del artista puertorriqueño Antonio Martorell, que es La que Esquela, que cuestiona, critica y comenta el nefasto manejo de la crisis después del huracán María en la isla de Puerto Rico. Así es que, y esa imagen, si la vemos de cerca, incluye algunos detalles de imágenes religiosas, ¿verdad? Así que nos pareció un diálogo interesante con estas que son más tradicionales, ¿verdad? Así que todo lo que vemos en estas exposiciones está ahí de forma intencional, ¿verdad? Muy poco se deja al azar, y precisamente porque queremos que el visitante se percate de estos diálogos, quizás no de manera súper consciente en algunos casos, pero sí se dé cuenta o identifique estas relaciones que hacen la experiencia del arte una mucho más rica. Y aquí tenemos varios otros ángulos de la sala, pensando también en la imagen y el objeto como símbolo, como documento y como discurso. Así que ahí vemos una de las obras de Galindo, cerca de una obra de John Wittusi Smith, artista nativo americana, Native American, que nos habla sobre precisamente este asunto de la identidad, de la inmigración, del pertenecer, de nuestra relación con nuestro entorno, ¿verdad? Y de esa historia que está cargada políticamente y que se puede apreciar de muchas formas, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que me gusta de este tipo de exposición, y que me parece que es efectiva, es el presentar obras que se pueden disfrutar de diferentes formas en diferentes niveles, ¿no? Podemos considerarlas de manera profunda en todos estos detalles minuciosos de su temática y de la biografía del artista y de la historia de su época y de sus circunstancias, y también las podemos disfrutar en términos de sus méritos estéticos y técnicos. Y este es un ejemplo en esta fue la última, me parece, la última rotación de la exposición, con esta imagen que me imagino que reconocen, de la activista ambientalista Greta Thunberg, captada por la cámara magnífica de la fotógrafa Helen van Min, holandesa, que capta en esta imagen a la joven Greta con este traje verde en este edificio, ¿verdad? Donde no tenemos mucho contexto. La vemos incluso ella tiene puestas unas tenis azules, ¿verdad? Muy propias de su edad. Pero esta imagen que apareció en la portada del Time Magazine es una imagen del momento, ¿verdad? Esta es una fotografía del 2019. Como ustedes saben, Greta ha estado en la plataforma mundial, ha salido en la portada del Time Magazine, ha habido jefes de Estado que le han enviado tweets, que le han enviado mensajes públicamente. Ella ha hablado en montones de congresos, me parece que estuvo en las Naciones Unidas, ¿verdad? Así que es una joven que ha abierto puertas en el campo del ambientalismo y de concientizar a la gente sobre el cambio climático, y ella lo ha hecho de una forma que se lo ha hecho accesible e interesante a personas jóvenes de su generación, que son el futuro, como siempre decimos, ¿no? Aunque es un cliché, pero que a ellas pertenece el planeta, ¿no? En los años del futuro.
Así es que esta fotografía, tenerla en una exposición que tiene que ver con el asunto de place o de sitio y puesta en diálogo, como la vemos en la foto de la izquierda, puesta en diálogo con un cuadro representando un paisaje y pintado también por una mujer, ¿verdad? Así que estas conversaciones de nuevo, y que me parece que es del siglo XIX, ¿no? Así que contrastando épocas, a través de épocas y de regiones, teniendo ese diálogo sobre temas importantes de la actualidad. Como decía, ¿verdad? Seguimos haciendo conexiones entre el pasado y el presente, temas históricos y contemporáneos de diversas regiones, diversas experiencias y perspectivas sobre el tema. Esta es la última rotación de la exposición, donde vemos la escultura en la foto de la izquierda del artista Jan Bo, llamada We the People, y está en conversación aquí con otras obras interesantes que tienen que ver también con el asunto de la identidad individual, experiencia individual, pero también colectiva, ¿no? La identidad también a nivel de contexto, de cultura, de etnicidad, de pertenecer, ¿verdad? Así es que esta exposición ha sido una jornada interesantísima para explorar esos temas. En algunos casos, y estas son fotos también de la última rotación que cerró hace unas cuantas semanas, en algunas instancias hemos querido de manera intencional poner obras cerca que sean buenos contrastes en términos de acercamiento al tema. Les comparto esta que me gusta mucho. En la izquierda vemos de nuevo el cuadro que tiene los tonos azules de George L.K. Morris, Precision Bombing del 1944, y en la derecha la obra Departure de Carlos Dávila Rinaldi del 2009. Y son dos obras que abordan el tema de la aviación de dos perspectivas totalmente distintas y en dos épocas totalmente distintas, ¿verdad? Morris desde la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Dávila Rinaldi, Departure, en este caso mirando e informando su mirada, el terminal de un aeropuerto, la energía, el frenesí de un terminal de un aeropuerto, de estar esperando para montarse en un avión para coger un vuelo, ¿verdad? Así que son dos perspectivas de viajar y de la aviación totalmente distintas. En el caso de Morris, mirando desde el avión hacia abajo, y en el caso de Departure, la experiencia on the ground, ¿verdad? En la tierra. Así que dos perspectivas distintas, ¿no? De un asunto que puede tener algunas cosas en común, aunque dos momentos históricos bien distintos, y ambos artistas en este caso trabajando dos vertientes también distintas de la abstracción. Bien, y finalizamos con esta imagen de la última rotación. Ahí tenemos esta díptico monumental y maravilloso de Becky Suss, inspirado por historias de su infancia y otros textos literarios que ella conoce que le influyeron en su infancia para crear este mundo fantástico, ¿no? Este interior que tiene muchos elementos de su propia experiencia, pero también tiene muchos elementos inventados. Así es que esta exposición es uno de los ejemplos que quería compartir con ustedes en la noche de hoy, para recordarle que el trabajo que nosotros hacemos en este museo responde a los intereses, obviamente, de los estudiantes y de nuestra comunidad, y que nuestras salas, ¿verdad? Y las exposiciones, como hemos visto hoy, están en constante cambio. Así que para los amigos que nos han visitado, pues nos conocen. Para los que no nos han visitado muy a menudo, sepa que está garantizado que cada vez que usted venga, va a haber cosas diferentes en las salas, va a haber distintas obras que conocer y que explorar. Así que los invito
a que pasen. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo con mucho gusto los trato de atender. Los pueden someter en la cajita de los comentarios. Y para mayor información, pues los invito a que accedan a nuestra página de internet, rollins.edu/CFAM. Se me quedó esa parte en la dirección de la página, pero es rollins.edu/CFAM. Si no hay preguntas o comentarios, esperamos entonces verlos en nuestro próximo evento virtual. Pronto nos vamos a reunir en persona para hacer el Arte y Café aquí en el museo y espero recibirlos y darles la bienvenida al museo próximamente. Mientras tanto, nos vemos entonces por aquí. Espero que hayan disfrutado y que tengan una linda noche. Hasta luego.